vestido en majestad, la tierra entera hoy en ti se alegrará. Cubierto por tu luz, las tinieblas huirán y tiemblan ante él, y tiemblan ante él. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Tú prevaleces, Dios, del tiempo eres Señor, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, gloriosa majestad, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Y digno de alabar, y digno de adorar, y digno de adorar. Vamos a declarar cuán grande es Dios. Él es digno de alabar y digno de alabar, digno de adorar y digno de adorar. Vamos a declarar cuán grande es Dios. Podemos decirle al Señor cuán grande. Cuán grande es Dios. Nos gozamos en tu libertad, Señor. Canten hoy cuán Esta libertad grande gloriosa, Señor. es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Buenos días, ¿cómo están? Es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes esta mañana.
veo cómo la obra va creciendo. Johnny mencionaba que pues todo empezó, ya van a ser casi 50 años del avivamiento que hubo en Bolivia, donde Dios tocó, transformó nuestros corazones. Y algo que a mí me impresiona de esto es de que Dios a través de su Santo Espíritu derramó su amor en nuestros corazones. Y todos éramos muy jóvenes y llegamos a ser más que amigos, no sé, éramos familia, realmente hermanos. Y a través de los años, pues eso no ha cambiado. Por ejemplo, yo lo vi a Johnny la primera vez después que me fui a Estados Unidos, después de 10 años o algo así. Pero era como si el tiempo no hubiese pasado. El mismo amor, el mismo afecto, la misma comunión. Y esto es algo sobrenatural, hermanos. Esto no es algo que el mundo tiene o el mundo hace. Ahí vemos que realmente tenemos un Dios que es amor y que nos manda a amarnos, pero amarnos de verdad. Y el tiempo pasa. En ese tiempo todos teníamos cabello. Sí, aunque no crean. Y andábamos con nuestros blue jeans, medios hippies, qué sé yo, pero siguiéndolo al Señor. Tratando de servirlo al Señor, tratando de agradarle al Señor. Y ese fue el principio, y miren cómo Dios siguió haciendo la obra. Y casi 50 años, porque vamos a cumplir, yo pienso, el próximo año, 50 años de que hubo un gran mover del Espíritu Santo aquí en Bolivia. Antes de seguir hablándoles, ¿qué tal si oramos un momentito, me acompañan, para poner todo lo que vamos a hablar en manos de Dios? Señor Jesús, queremos darte gracias. Gracias, porque tú, Señor, escogiste Bolivia. Gracias porque te plació derramar de tu Santo Espíritu sobre esta nación. Y gracias porque tu obra continúa, Señor. Muchas gracias. Gracias porque descubrimos que tú vives, reinas y no has cambiado. Señor, muchas gracias por este momento. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Muchas gracias. Guíanos, enséñanos, dirígenos, ayúdanos. Te necesitamos más que nunca. Necesitamos de ti. Este es tu lugar. Este lugar te pertenece. Es tu iglesia la que tú estás formando. Porque sabemos que muy pronto ya viene nuestro Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me regalan un poquito de agua? Y bueno, es muy lindo verles, a cada uno de ustedes. Y estamos en una búsqueda de Dios, estamos pues tratando de entender sus cosas. Dios me dio una palabra cuando estaba orando y está en Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 9 en adelante. Y dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dice van a ser, sino dice ¿qué? Son, sois, en este momento. Somos un pueblo escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Y debemos entender que eso somos en todo momento, no solamente cuando estamos en una reunión, sino que en todo momento. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. En realidad estamos aquí para anunciar las virtudes del Señor Jesús. De eso se trata. De eso se tratan nuestras vidas, de eso se trata nuestro caminar, de anunciar a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, las virtudes. Pero ¿se imaginan cuántas virtudes creen ustedes que tiene el Señor Jesús? Tal vez nunca vamos a poder conocer realmente a Dios. Es más, el Señor Jesús dijo que nos va a tomar toda una vida eterna el conocer a Dios en su totalidad. Es una eternidad, ese es un Dios, pero muy grande, al que servimos, amamos y seguimos. Yo muchas veces voy un poco hacia atrás y muchas veces los hermanos me dicen: ¿por qué hablas tanto de atrás? Y es que no podemos ir adelante si es que no conocemos nuestro pasado. Y la iglesia, en realidad, nació en el 72. Acuérdense que cuando Dios habló con Moisés y este monte temblaba y la zarza que ardía y qué sé yo, y esta voz tan grandiosa que dice: sácate tus zapatos, porque el lugar donde estás pisando santo es. ¿Se imaginan ustedes qué harían en esa situación? Yo creo que todos nosotros caeríamos al suelo y sería suficiente para que Él diga: yo soy Dios, y punto. Y todos creeríamos, no tendríamos ningún problema en creer eso. Pero no fue así como Moisés. Él cayó, o tal vez se arrodilló, no sé. Pero Dios le dijo: yo soy el Dios de... Y fue atrás, se fue atrás, para ver los orígenes. ¿Qué Dios era? Yo soy el Dios de Jacob. ¿Se acuerdan? Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. ¿Dónde estaba yendo Dios? Le estaba diciendo: de ahí vienen. Porque eso es muy importante. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que pasó? Y por alguna forma, no sé por qué, este avivamiento del 72 está saliendo a luz. Uno de los avivamientos que tal vez no se ha hablado mucho, no se ha conocido mucho, y ha sido uno de los avivamientos más grandes, porque Dios en realidad tocó toda una nación, no una iglesia, no un grupo, sino toda una nación. Toda una nación. Bolivia fue expuesta
al Evangelio, fue expuesta al Señor Jesús. En realidad, en ese tiempo, la población cristiana era 99 punto y tantos católica. La iglesia tradicional era muy pequeñita, casi no había. Qué sé yo, Bolivia fue la pesadilla de los que venían a traer la palabra, de los misioneros. Era la pesadilla. Nadie quería venir a Bolivia porque no querían saber de ser cristianos. Ser cristianos en ese tiempo, no se les estoy hablando de hace 50 años, ahora es totalmente diferente, pero ser cristiano en ese tiempo tenía una connotación muy, muy negativa. Decían, los cristianos son pues la gente ignorante, los cristianos son gente que no sirve, los cristianos son gente aún loca. Estábamos muy orgullosos de ser católicos, muy felices de ser católicos. Entonces era muy difícil predicar el Evangelio. Casi nadie quería ser evangélico. De pronto Dios escoge este país y empieza a manifestarse, empieza a mover de su Santo Espíritu. Y nos encontramos con una realidad de que Dios vive, de que Dios no ha cambiado. ¿Por qué? No por lo que nos estaban hablando, sino por los hechos que estaban sucediendo. Dios empezó a tocar nuestros corazones, transformó nuestras vidas, pero lo hizo de una forma instantánea. A mí nadie me dijo, Fernando, tienes que arrepentirte, Fernando, tienes que creer en el Señor Jesús, Fernando, tienes que ver que tu vida está en peligro y que necesitas la salvación. Tampoco me dijeron, estas son las leyes o los pasos para ser cristiano. Esa no fue mi experiencia. Mi experiencia fue totalmente diferente. Yo era totalmente ateo y de pronto pues me encontré en una reunión donde no sabía lo que pasaba y ahí un hermano que estaba, yo decía, ¿qué estamos haciendo en esta reunión? O sea, porque yo no creía en Dios en realidad, no creía. Había buscado tanto desde niño encontrar a Dios, pero no había encontrado nada en la Iglesia Católica. Y de pronto me encuentro en esta reunión y digo, bueno, ¿aquí qué se hace? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la comida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estábamos todos como sardinas, era así la cantidad de gente que había. Estábamos en una casa. Y me dicen, bueno, este joven que lo ves de espaldas, él nos va a hablar en un momentito. Cuando él se dio la vuelta, para mi sorpresa, era mi amigo. Es más, era alguien que estaba distribuyendo drogas en mi barrio. Imagínense mi sorpresa. Yo dije, con razón están tan felices, pues aquí, claro, aquí hay cualquier cantidad de droga, todos están alucinando y están hablando de Jesús, qué sé yo. Pero él, obviamente, me reconoció, no me dijo nada. Él dijo esto, ¿quiénes quieren conocerlo al Señor Jesús? Ese fue todo el mensaje, esa fue toda la prédica. Dijo, Él está aquí. Dije, qué raro. Yo dije, ¿quién me va a hacer este? Yo sé quién es Él. Levanté mi mano y dije, yo quiero saber. Pero por curioso, ni siquiera estaba buscándolo a Dios. Era de curiosidad, quería saber qué me iba a pasar. Levanté mi mano, Él me vio, vino, ni me tocó, ni puso sus manos para orar por mí. Dijo, Señor Jesús, tócalo. Caí de rodillas, no sé lo que me estaba pasando, caí de rodillas. Y era como si alguien estuviese abriendo mis ojos. Y lo vi al Señor Jesús. Y eso me sorprendió porque vi su sangre corriendo. Vi el dolor que había en los ojos del Señor Jesús. Vi el sufrimiento que Él tenía. Vi su soledad. Y algo que más me impresionó era de que Él no tenía forma humana. Estaba totalmente magullado, estaba totalmente destrozado. De pronto yo percibí de que Él
estaba muriendo por mí, por mis pecados. Y empecé a llorar y le decía, Señor Jesús, no lo sabía, Señor. No lo sabía. Por favor, perdona mis pecados. Por favor, perdóname. Y ahí estaba tirado, llorando. Y era algo que yo ni entendía lo que me estaba pasando. Cuando me paré, mi vida cambió totalmente para siempre. Y hasta ahora, para mí eso es tan fresco. 50 años, tuve un encuentro con Dios. Y mi fe no estaba basada en palabras humanas. Mi fe está basada en el poder de Dios. Porque tuve un encuentro poderoso con Dios. Y esa sí mi experiencia, y no solamente mi experiencia, sino de todos los jóvenes que estaban y cómo estaba moviéndose el Señor, fue la experiencia de miles y miles y miles de personas. No solamente en La Paz, no en iglesia, sino en Bolivia. De eso estamos hablando, de una explosión espiritual, donde el Espíritu Santo empezó a moverse. Estuve hace no muchos años en una conferencia en Georgia. Y miren, yo soy paramédico, o al menos era. Hace un año que estoy feliz de estar libre. Ya no más cosas de paramédico, pero fue algo que Dios me dio para poder ayudar a la gente. No sé cuántas vidas pudimos salvar y pudimos llevar también la palabra de Dios. Pero lo interesante es de que un paramédico que Dios empezó a utilizar para hablar a liderazgos, para hablar a la iglesia, para ir y llevar este mensaje. Y eso no porque yo estaba buscando, sino porque tal vez Dios tenía un plan conmigo. Y yo no hablo lo que he estudiado, sino lo que vivo. Dios no dijo, he venido a darles conocimiento y conocimiento en abundancia. Él vino y dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos que ser. El Evangelio es para vivirlo, más que para conocerlo. Y tenemos que aprender a vivirlo cada día. Tiene que ser nuestra vida misma. Y bueno, viajo mucho y había vuelto de una conferencia en México y mi hijo me dice, hay una reunión, una conferencia en Georgia, cerca de donde tú vives. ¿Quisieras ir? Yo dije, mira, acabo de llegar y lo único que quiero hacer es estar con mi familia. No quiero ya de reuniones, no quiero conferencias, qué sé yo, estoy cansado. Quiero estar con mi familia, quiero estar en casa. Y él me dice, pero vas a conocer personas nuevas, vas a conocer ministerios nuevos, están viniendo gente de todo el mundo. Y bueno, lo primero que hice, Señor, ¿quieres que vaya? Y él me dijo, sí, anda. Tal vez te parece extraño, pero Dios habla. Sigue hablando. Y tienes que oír su voz. Es imposible que Él te guíe si es que no oyes su voz. Si algo aprendí del avivamiento, son dos cosas. De que sin la dirección, ayuda, unción del Espíritu Santo, no podemos hacer absolutamente nada. Uno. Y de que debemos depender del Espíritu Santo 100%. Y lo tercero es de que tenemos que ser muy obedientes a lo que Él nos dice. En esta ocasión, oigo esa voz que ya es tan familiar, porque hace 50 años que voy oyendo esa voz. Y me dice, anda.
Bueno, digo, voy a ir, nos vemos en la reunión, y sí, llegamos, había gente de todo el mundo, habían líderes, pastores, qué sé yo, de África, India, Australia, de Latinoamérica, de todo el mundo, una conferencia muy grande. Llego y mi hijo me presenta a algunas personas que él conocía. De todos modos, estábamos en una cena, había llegado justo cuando todos estábamos comiendo. Y en esta mesa había pastores de diferentes partes del mundo, y justo alguien frente a mí me dice, ¿tú eres de Bolivia? Le dije, sí, soy de Bolivia. Y él era de Alemania. Y me dijo, cuéntame del avivamiento del 72 en Bolivia. Yo lo vi y le dije, ¿de dónde sabes tú esto? Eso es oculto. Y me dijo, no, se está empezando a hablar de esto, no sé por qué, pero yo oí en Europa y en Europa se está hablando de esto. Y qué sé yo, me sorprendió. Y sí, empecé a contarles los milagros, las sanidades, lo que Dios hacía en ese tiempo. Y estaba hablándole y el Señor de pronto me muestra su corazón. Y es así el Espíritu Santo. Y le digo, mira hermano, tú tienes este problema, y Dios quiere hacer esto contigo. Este hombre, impactado, empieza a llorar a gritos. Se arma toda una conmoción, todos vienen. Y el que estaba, al ver esto, el que estaba organizando esta reunión me dice, Fernando, he oído de ti, por tu hijo, sé un poquito. Quisiera que al final de la reunión nos hables un poquito y ores por nosotros. Le dije, claro, voy a estar aquí por 3 días, no hay ningún problema. Y la reunión continuó. Cuando llegó el momento de hablar, me llama, me da el micrófono y empiezo a hablar del avivamiento, de lo que nosotros habíamos vivido. Empecé a contarles los milagros que habíamos sido testigos, de cómo Dios tocaba, de cómo Dios transformaba vidas, y qué sé yo. Porque hay mucha riqueza, hermanos, que tal vez ustedes no saben. Hay mucho que pasó. Y bueno, de pronto el ambiente cambia. Se forma una cosa eléctrica, no sé ni cómo describirles. Yo no estaba esperando eso tampoco. Y dije nada más, dije esto, el mismo Señor Jesús que estuvo en el 72 en Bolivia, está aquí. Y cuando dije esto, una presencia entró a ese lugar. No sé ni cómo describirles. El resultado es de que toda esta gente que estaban sentados como ustedes, cayeron de rodillas al piso y se arrastraron, pero llorando a gritos hasta el púlpito. Yo me quedé sorprendido, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y esto yo estoy contando desde mi punto de vista, pero si quieren leer de esta experiencia, está en la revista Magazine, está en la revista Carisma, que salió en inglés. Pueden buscar en YouTube si quieren. Ahí ellos relatan cómo esto pasó. O sea, fue algo que impactó a todo el pueblo de Dios en Estados Unidos. Se supo por todo lado. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ustedes son parte de esto. De ahí nació esto. Mírenlo a Johnny, ya, ¿cuántos años? Ya va a cumplir 70 años. Y ya nos estamos yendo, ¿verdad? Ya.
cada día un poquito más cerca al Señor Jesús, yo digo eso. Cada día un poquito más cerca a Él. Ya vamos a estar con nuestro Rey. Hay mucha gente que, especialmente con esto de la pandemia, se fueron muchos queridos hermanos, pero están en un lugar mejor. Pero ustedes tienen que saber su historia, hermanos. Tienen que saber quién es Él. Y para mí, tal vez lo más importante que ustedes sepan es quién es el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar, Johnny? ¿Media hora más? Ok. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesús oraba, la palabra de Dios dice que levantando los ojos al cielo, Él empezaba a orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía dónde estaba su Padre. ¿Su Padre estaba dónde? En el cielo. Jesús estaba en la tierra. Y cuando Él estaba en la tierra, pues fue algo interesante que Él hizo. Empezó a buscar lo que llamamos sus apóstoles o sus discípulos, y dijo, bueno, Pedrito, ven tú conmigo, Juan, ven tú conmigo, tú, y Él empezó a escoger a su gente. Y cuando les escogí, les decía, tú, Pedro, ven y sígueme, ¿verdad? Y todos dejaban todo y empezaban a seguirlo al Señor Jesús, y es así como lo siguieron por 3 años. Y ellos estaban felices porque veían los milagros, veían que la comida se multiplicaba, veían que había resurrecciones, había sanidades. Ellos estaban viendo todas estas cosas. Señor Jesús, no tenemos comida. ¿Qué tienen? Tenemos 2 panes y 5 peces. Bueno, pues vamos a orar, y veían cómo Dios hacía maravillas. Señor Jesús, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando, hay una tormenta. Hombres de poca fe, reprendió la tormenta. Todos admirados dicen, hasta la naturaleza le oye a Él. Y estaban muy felices de seguirlo al Señor Jesús por 3 años. Y Él siempre les decía, síganme, síganme, y iban detrás del Señor Jesús. Estaban felices, Él proveía sus necesidades, Él resolvía todos sus problemas, había alguien con ellos en todo tiempo. Pero después de 3 años, Él les dice algo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora yo voy a un lugar donde ustedes no pueden ir. Pero el Señor nos ha dicho que te sigamos, ¿verdad? Él les dijo, no, ya no pueden ir. Y esto no me estoy inventando, hermanos, está en la palabra, ¿verdad? ¿Quieren leer? Mejor leeremos, ¿verdad? Porque tal vez el Fernando está inventando esas cosas. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 33. ¿Sí? ¿Estamos? Y dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como os dije a los judíos, así os digo vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Se imaginan el shock que tuvieron los apóstoles? Dijeron, pero Señor, te hemos seguido por 3 años, ¿cómo es que no podemos ir donde tú estás? Ya no podemos seguirte.
Es ahí donde el Señor Jesús les dice, capítulo 14, verso 15 en adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro. ¿Qué? Para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. ¿Qué les estaba diciendo? Yo les he consolado, yo les he ayudado, yo les he guiado hasta ahora. Pero como ustedes no pueden ir donde yo estoy yendo, yo voy a mandarles otro, igual que yo. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? El Espíritu de verdad, a cual el mundo no lo ve ni lo conoce. Por 3 años los apóstoles o los discípulos estuvieron pues expuestos al Espíritu Santo. Todo lo que hacía el Señor Jesús era en el poder y por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús fue engendrado, ¿por quién fue engendrado? Por el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿quién vino como paloma? ¿Verdad? Y después de eso, ¿qué pasó? El Señor Jesús dijo, ahora ya el Espíritu Santo ha venido sobre mí, se abrió el cielo y una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Se imaginan? ¿Qué él dijo? Ahora voy a ir a ayunar al desierto por 40 días y 40 noches, porque quiero ir. ¿Pasó esto? No, dijo de que el Espíritu lo llevó. ¿Dónde? ¿Quién fue el que lo llevó? ¿Fue idea del Señor Jesús? No, absolutamente no. Fue idea del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿qué podemos encontrar pues en un desierto? ¿Hay comida? No. ¿Han estado alguna vez en un desierto? Yo sí. No hay nada. No hay comida, no hay agua, no hay absolutamente nada. ¿Y el Señor estuvo dónde? En el desierto, ¿por cuántos días? Y dice, y después de 40 días tuvo, yo no sé ustedes cómo son, pero yo a las 3 horas ya tengo hambre. ¿Verdad? Tal vez otros no, son más flaquitos como Mario. Tal vez él después de 8 horas tiene hambre. Pero nosotros los gorditos tenemos hambre después de 3 horas ya. Lo interesante es que después de 40 días Jesús tuvo, ¿qué? Durante 40 días el Señor Jesús no tuvo hambre. No fue un sacrificio. No fue algo que yo me estoy sacrificando. Fue algo sobrenatural que estaba pasando porque el Espíritu Santo estaba con él. Después vino ¿quién? ¿Satanás a qué? ¿Con qué? Con la palabra, hermanos. Acuérdate de esto. Satanás sabe la Biblia más que tú. Tuvo la osadía de ir a tentarlo al Señor Jesús con la palabra. Acuérdate de esto. Así que lee esta palabra lo más que puedas. Porque si no sabes, cuando venga la tentación no vas a tener con qué poder defenderte. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos sido tentados? ¿Cuántas veces somos tentados al día? ¿Y cómo pasamos la tentación? Yo lo único que uso es la. ¿Por qué? Porque escrito está.
escrito está. Y su palabra nunca pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, permanece para siempre. Pero es para que practiquemos esto, para que usemos eso en nuestra vida personal todos los días. Bueno, después que fue tentado el Señor Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Que vino en el poder del Espíritu Santo. En todo ese tiempo el Señor Jesús recibió poder. Y ya no era el mismo, vino con todo el poder. Y empezó el ministerio de Jesús, que era lleno de señales, milagros, prodigios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Espíritu Santo es sobrenatural. Donde está el Espíritu Santo, cosas sobrenaturales empiezan a pasar. Y lo mismo pasó aquí. Vimos nosotros con nuestros ojos. Somos testigos presenciales de esto. Milagros. Podría hablarles de milagros horas. No les estoy exagerando. ¿Quieren que les cuente un milagro? ¿Sí? Bueno, de tantos que hay. Julio tenía 19 años y era tan salvaje como nosotros, o tal vez un poquito más. Porque Julio era un juguetón, qué sé yo, siempre andaba haciendo cosas. Dios lo trajo desde Estados Unidos, recibió el bautismo del Espíritu Santo ahí, se convirtió en una reunión con Kathryn Kuhlman y vino a Bolivia. Y cuando llegó dijo, bueno, vamos a llenar estadios. Todos se rieron. Ni Pelé con la selección brasilera pudieron llenar un estadio, mucho menos un joven de 19 años va a llenar el estadio hablando de Jesús. Pero las pruebas están ahí, ¿verdad? Vayan a los periódicos, busquen y qué sé yo, y van a ver de que sí pasó eso. Pero bueno, en medio de, ¿por qué pasó todo esto? Porque la gente empezó a ver a un Jesús verdadero, a un Jesús vivo. Puras señales, puros milagros. El poder del Espíritu Santo, pero entre nosotros. Y uno de los milagros que a mí más me impresiona fue este. A Julio le invitaron Berta Donoso, no sé si ustedes la han llegado a conocer alguna vez. Bertita era ya mayor que nosotros, yo tenía 20 años, ella tal vez iba ya casi por los 40. Entonces, ella dice, Julio, queremos invitarte a una cena, quiero invitarte a una cena. Era víspera de Año Nuevo. Y Julio dice, claro, ¿cómo no? Gracias, Bertita. Julio dice, bueno, ¿cuánta gente va a venir a comer? Le dice Julio, le dice, bueno, tal vez unas 20 personas van a venir a comer. 20. Bueno, quedaron en ese número. 10 de la noche, Berta se fue a comprar en la mañana y en ese tiempo, no sé cómo es ahora, pero en los 70s la carne más preciada era el pollo. Pollo se comía en días especiales. Navidad, cumpleaños, qué sé yo, pero no se comía todos los días. Ahora no sé cómo es. ¿Igual? No, el pollo es el pollo ahora, ¿verdad? No, el pollo en ese tiempo era el pollo. Y bueno, Bertita toda afanosa, y es una hermana, bueno, que ya está ahí arriba, que es una hermana hermosa. Algún día ustedes la van a conocer allí arriba. Y ella dijo, bueno, 10 de la noche. ¿Y qué pasa a las 10 de la noche? Julio llega a la casa con casi 200 salvajes. Y nosotros éramos hambrientos, estábamos de hambre todo el rato, éramos máquinas de comer. Y el que era más máquina de comer de todos nosotros, ¿saben quién era? Les voy a decir, para que le molesten.
Carlos Nanetti, Piccolo. Es el que más comía. Donde sea que estábamos, andaba comiendo. Bueno, Berta ve eso y dice, pero Julio lo llamó aparte. ¿Cómo me has hecho esto? He cocinado para 20 personas. ¿Qué vamos a hacer? Julio le dijo, Bertita, ¿por qué te preocupas? Ven, ¿dónde está? Vamos a la cocina. Así hablaba Julio. Jesús no se ha olvidado de multiplicar la comida. Berta, vamos a la cocina. Señor Jesús, gracias porque nunca te has olvidado de multiplicar la comida. Estás aquí. Bendice esta comida, Señor. Amén. Una oración muy sencillita, ¿no es cierto? Así. No puso unas caras, Señor, que no. Que esto se multiplique, qué sé yo. No. Bueno, Berta, traen los platos. 1, 2, 20. La mitad de la olla. 30, 40, 50. Berta empezaba a llorar, iba sirviendo, llorando. 200 platos y la olla estaba ¿qué? A la mitad. Era una olla que no se acababa. Pues nosotros felices, estamos comiendo. Piccolo fue, segundo plato, y se pone una fila. Así era Piccolo. Estábamos tan felices, ya habíamos visto milagros, entonces no nos pareció mucho que el Señor esté multiplicando la comida, porque ya habíamos visto esto muchas veces. Y después de haber comido, era la mitad de la olla. Imagínense, Berta ahí llorando, qué sé yo. Después a Julio se le ocurre decir y dice, ok, haremos la Santa Cena. Le dije, pero Julio, no tenemos vino. Tenemos pan, pero no tenemos vino. Y él dijo, ¿tienen agua? Eso ya en palabras mayores tienen, ¿qué? Agua. El Señor Jesús no se ha olvidado de convertir el agua en vino, es el mismo. Ahí a todos silencio, ¿no? Eso ya eran palabras mayores tal vez. ¿Qué va a pasar aquí? Y dicen, bueno, tráigame agua. ¿De dónde? Y vieron un grifo y dijeron, de ese grifo trae agua. Abrieron, trajeron el agua, pusieron en la mesa. Y el agua se convirtió en vino. Eso ¿cómo puedes explicar, hermano? Estabas encontrando con un Jesús vivo, una realidad que iba más allí de teologías, de qué sé yo. Era el Señor mismo a través de su Santo Espíritu haciéndonos ver estas maravillas. Demasiado. Estábamos viviendo Hechos de los Apóstoles y eso es lo que pasó en Bolivia. Después de esto, nos compusimos todos, o sea, ya, era demasiado. Berta dice, quisiera que me digan de dónde han sacado el agua. Dijeron, de ese grifo. Berta dice, no puede ser porque no hay conexión en ese grifo. Es un grifo seco. ¿Dios ha cambiado? Si sacó agua de la roca en el desierto, en Bolivia Dios sacó agua de un grifo en el cual no había ninguna conexión. Hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Lo hermoso es que Él no ha cambiado.
El mismo Santo Espíritu está aquí en este lugar. El mismo Santo Espíritu. El mismo Santo Espíritu está a tu lado. Cuando te vas, Él se va contigo. El Señor Jesús ya dijo, no les voy a dejar solitos, no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará, les consolará, les enseñará, estará con ustedes por siempre. Nunca les va a dejar. El Señor Jesús estuvo con sus discípulos por 3. ¿Dónde está el Señor Jesús ahora? ¿Ah? Está ahí arriba en el trono, ¿verdad? Sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Imagínense, Jesús está orando por ti. Y tienes que acordarte de eso cuando tengas problemas, cuando tengas necesidades. Y dígase, el Señor Jesús está orando por mí, por esta necesidad que tengo. Él me está viendo. Y después llama a tus hermanos y dice, Señor, ayúdeme en oración, necesito oración. Sí, pero nosotros nos hemos olvidado de que Jesús está intercediendo por nosotros y estamos buscando oración primero aquí. No, lo primero que tienes que decir es, el Señor Jesús está orando por mí, está intercediendo por mí. Él es el que me ama, Él es el que me guía. Hermanos, ayúdenme ustedes también. Tenemos que entender y reconocer dónde está quién. El Padre y el Señor Jesús están en el cielo. ¿Quién está aquí? Pues lo estamos ignorando mucho, pero mucho al Espíritu Santo. Ese es el problema de la iglesia. No aquí, en todo lado, en nuestras vidas personales. Tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo está a nuestro lado todo el día, en todo momento. Cuando te levantas, antes de decirle a tu esposa buenos días, dile al Espíritu Santo buenos días, porque Él está ahí. Cuando te acuestes, después de haberle dicho a tu esposa buenas noches, dile al Espíritu Santo buenas noches, porque Él está ahí. Tenemos que empezar a reconocer su presencia en todo momento. Y te aseguro, yo te aseguro, que si estás consciente de la presencia del Espíritu Santo, no hablarías como hablas, no verías las cosas que ves, no harías las cosas que haces, porque verías que hay alguien santo a tu lado en todo momento. Eso va a cambiar tu vida totalmente. Porque si estás viendo algo que te está avergonzando a ti, imagínate entender de que está alguien santo viendo lo que tú estás viendo. ¿Qué tal? Va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo está así. ¿A qué debemos seguir? Jesús dijo, no les voy a dejar huérfanos, voy a mandar a otro consolador, otro, igual que yo. A él síganlo. Y bueno, cuando empezamos a hacer esto tenemos grandes aventuras. Para mí la aventura más grande es seguir la dirección del Espíritu Santo. Estuve en México en una reunión y esto a mí me impactó. Era cómico, pero me impactó. Hablamos del Espíritu Santo en esta reunión y les dije, el Espíritu Santo vive, el Espíritu Santo es real, lo que estamos hablando hoy día. Y dije, y el Espíritu Santo habla, tiene una voz, van a oír su voz, Él les va a dirigir. Bueno, yo tenía una reunión con alianzas de pastores, no sé por qué Dios me lleva a estos lugares, pero alianzas de pastores significa esto, de que cada alianza tiene un representativo. Normalmente una alianza representa 100 iglesias, 100, y tienen un líder. En esta alianza había más de 30 líderes. Imagínense cuántas iglesias estaban representadas ahí. Y para mí esa reunión era muy, muy importante, porque teníamos que hablar acerca de la unidad de la iglesia.
Bueno, bajo de mi hotel y el hermanito que me tenía que llevar a la reunión, yo creo que tendría 80 años. Yo lo veo, digo, ¿tú me vas a llevar? Sí, hermano, estoy con mi esposa, yo le voy a llevar. Y tuve que agarrarlo, ¿no? Porque para caminar con él fuimos caminando. Y no sé si ustedes han estado en la Ciudad de México, pero yo no manejaría en la Ciudad de México, es imposible, es una locura. 20 millones de personas viven ahí. Y estábamos en el centro de México, en el centro de la ciudad. Y este hermano me dice, mi esposa, la saludo, y me dice, vamos hermano, vamos a ir a la reunión. Y su esposa medio que lo miraba medio raro, ¿no? Así. Lo primero que me dice, hermano, yo nunca he manejado en el centro de la ciudad. Y, ok. Empezamos a ir y... ¿Alguna vez ustedes han manejado con alguien que está perdido manejando? Tienen una cara especial, ¿no? Y así era él, y yo lo veía y decía, ¿qué le pasa a este? No vamos a llegar a la reunión. El primer se paró en una luz de tráfico, la señora abre la ventana y dice, ¿dónde estamos? Y los mexicanos son pícaros, ¿me entienden? Pues en su auto. Y se pasó. Parecía una cosa, parecía que yo estaba en un sueño, una cosa así. Y dije, aquí no llegamos. Pero él, hermano, no se preocupe, hermanita, a su esposa le decía, corazón, no te preocupes, todo va a ir bien. Seguía manejando. Y esta hermana empezó a entrarle pánico. No sé cuánto manejamos, otra luz de tráfico. Abre la ventana nuevamente y dice, auxilio, estamos perdidos. Yo dije, no, señor, ¿con quién me has metido? No, yo creo que el diablo no quiere que yo llegue a esta reunión porque es tan importante, qué sé yo. Eso es lo que estaba pensando. Dije, ¿qué voy a hacer? Y seguimos manejando y seguimos manejando. Y de pronto me dice, hermano, ya sé dónde estamos, no se preocupe. Ya sabes. Y su esposa dice, sí, esto conocemos. Y le digo, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? Y me dice, pero pastor, no sé por qué me dicen pastor, yo soy hermano solamente. Tengo todos los títulos cuando viajo, profeta, pastor, apóstoles, qué sé yo, me llaman de todo. Me dice, pastor, yo sé que usted anoche nos habló del Espíritu Santo, me dijo. Le dije, sí. Bueno, usted nos dijo que debíamos oírle al Espíritu Santo. Sí, pues bueno, dice él. Anoche, primera vez en mi vida de cristiano, que le dije, Espíritu Santo, vámonos a dormir a la cama. Qué bonito, ¿no? Y dice que se fue a dormir con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, mañana tú le vas a llevar al pastor a la reunión. En la mañana él llama a su pastor y dice, yo estoy yendo a recogerlo al pastor porque el Señor me dijo que lo haga. Bueno, pues anda. Y dije, pero si estabas perdido. No, el Espíritu Santo me estaba guiando. Va por aquí, anda por aquí, qué sé yo. Yo dije, wow, este realmente lo ha tomado en serio, ¿eh? Pero sí, llegamos a tiempo. Tuve la reunión. Pero lo que me impresionó era, el Espíritu Santo tiene el mejor GPS que el que tú tienes en tu teléfono. ¿No crees? Es verdad. A mí me pasó.
En ese tiempo no teníamos celulares, no teníamos GPS, teníamos teléfonos que no podías, estaban ahí pegados a la pared y estabas ahí hablando. No habíamos contactos. El Señor me dice, anda a Cochabamba, sí. Voy y éramos obedientes, éramos jóvenes, no teníamos dinero. Yo me acuerdo que bajé, estaba en una reunión en casa de Amparo Pantoja y estaba bajando hasta, ¿cómo se llama?, donde estaban los autobuses. Y la gente, venía gente que estaba pasando por la calle, venía, toma este dinero, toma este dinero, toma este dinero. Yo decía, yo debo parecer como pobre, ¿no?, pidiendo limosna, porque venían y me daban dinero. Al llegar a la estación yo ya tenía para mi pasaje. Es así Dios. Dios provee. Dios vive, hermanos. Está vivo. Pero es verdad. Servimos a un Dios vivo. Aunque no creas, está vivo. Y bueno, llego a Cochabamba, era la primera vez que estaba yendo a Cochabamba, no conocía Cochabamba. Me salgo del autobús y le digo, Señor, ¿dónde? Me dijo, camina. Empecé a caminar. Y no sé cuántas cuadras empecé a caminar. Después oigo una vez que me dicen, bueno, anda a la derecha. Fui a la derecha y en la derecha sentí que la paz se me fue y dije, no, esta no es la voz de Dios. Me paré y oí una risa, era como si Satanás estuviese riendo de mí. Me dijo, anda a la izquierda, y caminé no sé por cuánto tiempo hacia la izquierda, hasta que me dijo, párate y ves esos departamentos que hay al frente. Dije, sí, Señor. Bueno, sube al segundo piso. Y en ese departamento, en ese edificio, había muchos departamentos en el segundo piso. Y me dice, el departamento que está a tu izquierda, ves esa puerta, toca. Toqué. Se abre la puerta. ¿Quién crees que estaba ahí? No sé si lo conocen. César Borda. Me dice, ¿y tú qué haces aquí? Yo le digo, el Señor me ha mandado. Pero si tú no conocías esto. Pero pues el Espíritu Santo conocía dónde tú vives. Y así fue mi llegada a Cochabamba y conocí el ministerio de César Borda y lo que Dios estaba haciendo con él en Cochabamba. Ahora, hermanos, estas son nuestras experiencias. Pero tú, ¿de qué puedes hablar? ¿Qué experiencias tienes? ¿De qué hablaban los discípulos cuando la iglesia se reunía después de Pentecostés? ¿De qué hablaban? Pedro decía, bueno, hermanos, vamos a ir al primer capítulo de Timoteo y vamos a hablar de esto. ¿Sí? ¿De qué hablaban? ¿Había esto ahí? No, pues hablaban de que, mira, yo lo vi morir al Señor Jesús ahí en la cruz, sí, pero ahora está vivo. Y esto es lo que me pasó, y esto es lo que me pasó. Y eran testimonios, testimonios, testimonios tras testimonios, y la fe empezó a crecer. Si tú dices que vives con Dios, pues vas a tener muchas experiencias porque estás viviendo con un Dios vivo. Y la naturaleza de Dios es sobrenatural, no es natural. Esto es lo natural. Pero cuando Dios empieza a caminar contigo, vas a empezar a ver cosas sobrenaturales. Yo he venido a decirte en esta mañana, hermano, toma ánimo. Hermano, vamos adelante. Hermano, vamos porque tenemos un Dios vivo. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero está bien, Dios sigue vivo. Dios sigue haciendo milagros. Tenemos a alguien a quien seguir. No temas, no desmayes, vamos adelante, hermanos. Cobra ánimo.
Empieza a buscar al Espíritu Santo y vas a ver las maravillas que el Espíritu Santo va a estar contigo. No estamos solitos, hermanos. Él está con nosotros. Ya no somos huérfanos. Y el amor de Dios no ha cambiado. Su gracia no ha cambiado. Su paz no ha cambiado. ¿Vamos adelante? Sí, porque vienen cosas muy grandes de parte de Dios. Va a haber otro mover que está empezando aquí en Bolivia. Y vamos a ver su gloria y su gracia como lo fue el 72. Acuérdense de estas palabras. Vamos a volver a ser testigos de otro avivamiento en Bolivia. Se viene, hermanos. Se viene, hermanos. Tengamos esperanza. Bolivia, Bolivia, pequeña entre las naciones, de ti saldrá la luz al mundo. Y esa profecía ya se está cumpliendo. Y se va a seguir cumpliendo. Esto está saliendo al mundo. Esta semana, empezó el domingo, tuvimos un evento donde a través de YouTube llegamos a 26 países. Puro jóvenes. Empezamos a hablar de esto que estamos hablando. Los jóvenes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, hubieron sanidades. Ahí en países nos llegaban reportes de lo que estaba pasando en la Argentina, en Colombia. Esto era gratis, era para todas las iglesias, no necesariamente de un solo ministerio. Todas las denominaciones se reunieron en iglesias, se reunieron en casas, se reunieron solos, pero estaban ahí en YouTube. Y los testimonios son impresionantes. Lo impresionante es de que también habían para niñitos de 10 años y estaban con sus papás. Los niñitos felices de oír de que Jesús vivía. Pero ¿saben qué? Sus papás se estaban convirtiendo en esas reuniones. No sé cuántas conversiones tuvimos en 5 días. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado, hermanos. Él es el mismo. Y está empezando nuevamente a hacer cosas maravillosas. Así que cobremos ánimo. Vamos adelante. No desmayes. ¿Sí? Y no temas. Él está contigo. Que Dios te bendiga, te guarde, que su gracia esté sobre ti. Y sobre todo, que la comunión con el Espíritu Santo vaya contigo por donde tú vas. Nos vemos, si Dios quiere, pronto, o aquí o allí, pero nos vemos. Amén. Vestido en majestad, la tierra entera hoy en ti se alegrará. Cubierto por tu luz, las tinieblas huirán. Tiemblan, Señor. Y tiemblan ante Él, y tiemblan ante Él. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Tú prevaleces, Dios, del tiempo eres Señor, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad,
gloriosa, Señor. es Dios y todos a una voz. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande. Cuán grande es Dios. Canten hoy cuán grande es Dios y todos a una voz. Cuán grande es Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.